Hablar sobre este tema con el exministro de Economía, David Tuesta, lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Un placer. Bien, bueno, vamos a analizar un poco este tema y el escenario que pudimos ser testigos todos los peruanos de la decisión que se tomó en el Congreso. Por una parte, indican que esto no es para aplaudir, por el contrario, es para preocuparnos porque la decisión generaría un profundo hoyo en la caja fiscal, que ya se ha visto bastante afectada por la pandemia. Pero hay otro lado que indica que estos aportes sí le corresponden a los afiliados a la ONP porque mensualmente les descuentan el 13% de su sueldo, por lo tanto es un dinero que les corresponde, que necesitan y merecen, sobre todo en este contexto de pandemia. ¿Cuál es su posición sobre el escenario actual que se vive con la aprobación de este proyecto por insistencia? Y también se habla de que si la medida finalmente es constitucional o inconstitucional. Sí, mira, acá hay varios aspectos que considerar. Partamos por el tema social y de lo que la gente considera. Efectivamente, para muchas personas, y es verdad, este sistema que hayan tenido que aportar durante tanto tiempo, sí, y no hayan conseguido el derecho, ¿no?, para obtener una pensión, se ve injusto, ¿no? Este es un sistema, el sistema de reparto es un esquema en el cual se exige que uno cumpla determinadas obligaciones para obtener un derecho. Y los sistemas de reparto funcionan así en todas partes del mundo. En el Perú se exige que para que usted tenga pensión tiene que tener 20 años de aporte, ¿no? Si no, no tiene derecho a pensión. Número uno. Y número dos, es ese dinero que usted aporta va a una bolsa común y se utiliza para pagar a los jubilados que están en este momento. Es decir, el dinero, además, no existe. El dinero va de un lado y se paga. ¿De acuerdo? Entonces, y así está en la ley establecida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existe el concepto de devolución? Pues no existe teóricamente, no hay nada que devolver y es imposible devolver. El siguiente aspecto se está pidiendo devolver un dinero que no hay, que no se tiene. Están pidiendo un dinero que no hay y adicionalmente, de la manera como está puesto el esquema, no hay nada que devolver, porque este es un aseguramiento. Usted tiene, claro, lo que hay que entender es cuando uno ha ido pagando, cuando uno ha estado pagando para el sistema de pensiones, no solamente ha estado pagando para pensiones, el pertenecer a pensiones de la ONP le daba también a usted derecho a tener servicio de salud en ese momento. Entonces usted estaba recibiendo un servicio también de aseguramiento en ese momento. O sea, el servicio de seguro fue también provisto en ese momento. Es como que usted pagara un seguro privado, no lo utilizó, usted no puede pedir que le devuelvan el dinero por el no uso que tuvo en el seguro en determinados meses. Esto es de la misma manera. Entonces, se entiende que también el aseguramiento ya fue dado, también por la parte de salud. Entonces, eso es lo que hace la complejidad que usted tenga, de que usted pueda devolver algo. Se dio ese seguro, ¿no? Vamos por ese punto. Y el siguiente, la constitucionalidad, que es lo que trabaría el tema fundamentalmente, porque al no existir dinero que devolver, entonces quien tendría que pagar por ello es el Tesoro Público, con lo cual se generaría iniciativa de gasto. Y de acuerdo a la Constitución, el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Y estamos hablando nada más y nada menos que alrededor de 16.000 millones de soles. Para que la gente se haga una idea, estamos hablando de la mitad de lo que se va a invertir o está programado para invertir en inversión pública. Estamos hablando de dimensiones similares al presupuesto de seguridad ciudadana. No está presupuestado. Entonces, ello también hace que la norma sea de carácter inconstitucional. Entonces, al final, lo que me da pena es que se está jugando con las expectativas de la gente, porque esto va a ser, yo creo, inexorablemente declarado como una norma inconstitucional. ¿Y qué va a pasar después? Y justamente el presidente Sagasti, el Ejecutivo, ya confirmó que de aprobarse, pues ellos iban a ir al Tribunal Constitucional. ¿Y qué medidas van a tener que adoptar, además de pedir que el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, resuelva el tema, teniendo en cuenta que esto puede tomar un tiempo? Sin embargo, la norma es específica en garantizar el retiro hasta en 30 días de estos fondos. ¿Eso podría ser posible o de qué manera el Ejecutivo podría plantear quizás una demanda de inconstitucionalidad o medida cautelar para
evitar o para frenar que esto suceda? Porque ahí ya veríamos los primeros inconvenientes en la caja fiscal y todo lo que usted acaba de comentar que podría suceder en un eventual escenario. Sí, yo creo que por todas estas razones que le acabamos de mencionar, pues seguramente algún tipo de acción legal, yo no soy experto ya jurídico, seguramente que el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno tiene planeado desplegar en su momento para tratar de que esto se ejecute rápidamente. Además, imaginémonos en el caso de que eso se tuviera que ejecutar, ¿no? Hay aspectos de carácter operativo que habría que tomarse en consideración y me parece a mí, desde fuera también, que un mes para poner en marcha tremenda cantidad de dinero, o sea, hay que desplegar claramente. Imagínense los problemas que han habido para repartir un bono. Miren, el bono, hasta ahora creo, no sé si ya se ha terminado de completar, pero se han demorado varios meses. Entonces, ustedes imagínense todo lo que hay que plantear bien para que esto se pueda establecer de manera adecuada en el caso, digo, hipotético, que esto se pusiera en marcha. Otros aspectos que seguramente se tiene que estar considerando es la periodicidad de los pagos, porque tampoco hay disponibilidad de recursos que hay que ver cómo se paga. Entonces, imaginemos, ¿no?, que el Tribunal Constitucional se demora, pues habría que estructurar seguramente, porque la norma no dice nada al respecto, de que los primeros pagos pues sean por una cantidad pequeña, ¿no? Digamos, un poco esperando a que el Tribunal Constitucional decida, porque hay que tener claro, en el momento que se devuelva una cantidad, ya luego va a ser muy difícil que la gente le devuelva el dinero, ¿no? Ese dinero ya simplemente se perdió en su momento. Y ahí se pueden presentar varias cosas, ¿no? Porque imagínense que usted haga un cronograma, ¿no? Entonces de repente se quedan cobrando los que tienen DNI con 0 y 1 y entonces, ¿qué haces ahí, no? Entonces, mira, se puede generar un gran problema ya en el ámbito ya operativo y todo lo que pueda significar en el ámbito político todo esto, ¿no? Exacto. Ahora, como usted bien ha dicho, hay que tener bien en cuenta cuál es la diferencia, además, entre los fondos de las AFP y de las ONP, que parece mucho no están tomando en cuenta, y todas las afectaciones que esto podría generar, las consecuencias, para ser más exactos. Además, se ha precisado que, en conclusión, esto también afectaría en gran manera a los jubilados del futuro, ¿no? Que poco se dice de ello, dicho sea de paso. Sí, mire, acá hay un problema de fondo, ¿no? El sistema de pensiones, tanto el privado como público, después de esto está quedando prácticamente en escombros, ¿no? Muy tocado y por responsabilidad pura del Congreso, ¿no? El Congreso es el que se ha encargado de dejar la situación como está, y paradójicamente son ellos mismos los que quieren llevar a cabo una reforma de pensiones, no hay una comisión para ello. Entonces uno se pregunta, ¿ellos son realmente un agente válido para liderar esta reforma de pensiones? La verdad que no. Yo diría muchas gracias, de verdad, te agradezco tus buenas intenciones, ya estoy viendo lo que estás haciendo, déjale el trabajo al siguiente gobierno, ¿no? Ahora, de hecho, hay que tener en cuenta que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Y está asumiendo, pues está dando una facultad que en realidad no posee. Es una medida controversial, sí, porque tiene impacto en la gente, como bien usted lo ha mencionado, ¿no? Se entiende la situación difícil que están atravesando actualmente millones de peruanos por la crisis que todavía nos embarga, por la pandemia, pero hay que entender las consecuencias y las especificaciones claras de lo que corresponde a la ONP y a la AFP, que son sistemas distintos, ¿no? En ese sentido, ¿qué cree usted que podría pasar en los próximos días? Porque veíamos el domingo al presidente Sagasti anunciar previamente que si se aprobaba iba a ir al Tribunal Constitucional. Ayer ya se tomó una decisión en el Congreso contraria a la que insistían desde el Ejecutivo, que no lo hagan, pero parecen ellos desconocer todos los términos o darle la espalda entonces a lo que claramente conocemos que podría repercutir luego de la aprobación de la norma. ¿Cuál sería el siguiente escenario, cree usted, teniendo en cuenta que esto podría generar además otro enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso? Sí, lo que al final podemos estar es a puertas de una agudización o reagudización, si cabe el término, del escenario de incertidumbre, ¿no? Sí. Que hemos estado viviendo desde meses anteriores, ¿no? Con consecuencias en las decisiones que pueden tomar los inversionistas, los agentes económicos, de lo que significa perspectivas de recuperación,
Miren, ya tenemos la pandemia encima que ya genera incertidumbre. Tenemos el escenario de elecciones que empieza a calentarse que genera incertidumbre. Sí. Y hoy tenemos aparentemente un Congreso que sigue en las mismas, ya no solamente con el tema de ONP, ustedes han estado cubriendo también el problema que se está generando en Ica y todas las implicancias que esto tiene con la ley de promoción agraria. Ajá. Entonces, yo creo que al final, si es que esto no se logra canalizar adecuadamente en el ámbito del consenso, del diálogo, que lamentablemente le otorga una probabilidad bastante baja que eso se dé, pues nos encontramos en una situación que va a dificultar lamentablemente el escenario de recuperación post pandemia. Y ya no hablo del rebote que evidentemente va a haber, ¿no?, el próximo año, ¿no?, sino en lo que las perspectivas que significa para que la economía crezca en los siguientes años, ¿no?, que es ahí donde realmente vamos a ver qué circunstancias nos espera, con deudas más altas, ¿no?, que vamos a tener que pagar tanto privadas como públicas, y probablemente políticas tributarias que no nos van a gustar mucho, ¿no? Entonces, se está cocinando un escenario muy complejo, tanto económico como en el ámbito de la política. Correcto. Permítame, antes de terminar, consultarle también sobre la ley de promoción agraria, que justamente el ministro de Trabajo ha dicho que se va a impulsar la derogación de las condiciones laborales de la ley. ¿Qué mensaje se está dejando, no? Porque si bien es cierto, hay muchas cosas que aclarar en ese sentido y hay reclamos que atender que ya han expuesto los trabajadores agroexportadores. Sin embargo, ¿qué mensaje se deja, no? Porque esto podría significar también que para próximas manifestaciones o reclamos de trabajadores de otros sectores tengan que ser atendidos inmediatamente cuando quizás esto no pueda ser posible. Mira, el gobierno se encuentra en una posición muy debilitada, ¿no? Este es un gobierno que ha ascendido con votos de los propios congresistas, ¿no? Entonces su legitimidad para impulsar políticas económicas, para imponer, vamos a poner así, digamos, líneas que debe seguir la economía, es muy debilitada, ¿no? O sea, y realmente hacemos poco en exigir, o sea, no podemos exigirle mucho, la verdad, ¿no? Porque realmente quien sigue teniendo la sartén por el mango es el Congreso. Entonces, ¿qué puede suceder? Entonces, fíjense, si ya el ministro de Trabajo pretende, o sea, ya ha manifestado que va a ceder, no estoy seguro, no lo he escuchado, ¿no?, pero que implicaría hacer un cambio bajo estas protestas, sin el diálogo, sin el análisis correspondiente a lo que y en determinar tan poco tiempo, además. Claro, determinar si es cierto o falso, realmente hay que ver los números, ¿no? Realmente ver los reclamos, dónde están los reclamos, dónde están los problemas, más que tomar una decisión de carácter general en todo el sector. Claro. Eso es lo que a mí... Y hasta qué punto se puede atender, ¿no? Exacto, y eso que acaba de señalar usted, al final va a terminar imponiendo probablemente un ciclo de protestas y reclamos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que va a suceder es que el Congreso seguramente va a atender, va a decir que el pueblo lo está pidiendo, de repente sin indagar claramente lo que está sucediendo, va a imponer, digamos, cambios legislativos, económicos al Ejecutivo en estos meses que quedan, y el Ejecutivo va a tener poco espacio, poca fuerza para decir no. Entonces, eso es lo que ya ahora empieza a preocupar y que se suma al tema de ONP, ¿no? Es realmente penoso porque justamente los dos sectores más modernos que tiene la economía y que uno debería apelar para crecer es el sector minero y el sector agroexportador. Y justamente estos son los dos sectores que están envueltos en mayor conflictividad y no se puede resolver. Y lamentablemente sin eso va a ser muy difícil que la economía crezca en los siguientes años. Bueno, una pregunta un poco más política, ya terminando la entrevista, por lo que va a ocurrir hoy a las 10 de la mañana y como usted bien ha dicho, todavía estamos en una situación de incertidumbre. ¿Cree que finalmente se le va a dar el voto de confianza al gabinete Bermúdez? Confiemos. Es que, mira, si me hubieras preguntado la semana pasada te decía 100% sí. Hoy, y es que ya... Todo es incierto, ¿no? No sé, voy a ir a una casa de apuestas, creo, a ver si gano o no, porque la situación, es que parece broma, pero estamos en una situación muy, muy complicada. Sí. Mire, yo creo que sí le va a dar la confianza, básicamente porque ya sería un escándalo, ¿no? Aparte que parece que la condición era pues que sea retirado el ministro del Interior, ¿no?
Sí, sí, pero fíjese, no lo sé, pero fíjese en qué situación nos encontramos, ¿no? O sea, no ha pasado ni una, vamos, 14 poco días. más. Exactamente, y estamos ya otra vez en el mismo juego, los mismos actores que estaban detrás de generar la volatilidad y todas estas situaciones en el Congreso siguen estando vivitos y coleando detrás. Entonces, esperemos, digamos, ¿no? Para al menos tener un poquito más de tiempo con este gobierno que le den el voto de confianza, ¿no? Esperemos, vamos a estar al tanto a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias por este contacto con UCI. Que tenga buen día. A ti, Caterina. A la próxima.